Muy buenas, soy Rafael Pla, estamos en la asignatura de Hidráulica e Hidrología y vamos a resolver el ejercicio 2.15 del segundo libro de problemas de hidráulica. Se nos dice que tenemos dos depósitos a diferente altura conectados por una tubería dividida en dos tramos. Un primer tramo que precede una bomba centrífuga de diámetro 0,4 metros, de longitud 400 metros y un tramo de tubería que continúa la bomba con un diámetro de 0,5 metros y una longitud de 3000 metros. Ambas tuberías tienen un coeficiente de fricción de 0,02 y se desea que la bomba centrífuga bombee agua del depósito 1 al depósito 2. Las cotas respectivas de las superficies libres de los depósitos son 40 metros y 87,5. Se nos dan las propiedades de la bomba, como la curva característica y su altura neta requerida, y se nos da la presión atmosférica, como 736 milímetros de mercurio, la presión de vapor como 31,82 milímetros de mercurio, la temperatura del agua y, en consecuencia, su peso específico, como 996 kilogramos metro cúbico. Se nos dice también que la altura geométrica de aspiración, que es el parámetro h sub a, es de 3 metros para el apartado A. Debemos recordar que la altura neta disponible es la presión absoluta existente en el eje de la bomba y que la altura neta requerida es la presión absoluta mínima en el eje de la bomba para garantizar un funcionamiento continuo y que no haya cavitación. Se nos pide en un primer apartado A calcular el máximo caudal que se puede bombear con un resguardo de 1 metro. Recordamos que en este apartado la altura geométrica de aspiración era de 3 metros. Y un apartado B en el que se nos pide calcular la cota del eje de la bomba necesaria para bombear el máximo caudal con un resguardo de 0,5 metros. Bien, en estas condiciones resolvemos el apartado A. Si bien necesitamos el máximo caudal para bombear con un resguardo de 1 metro y tenemos la presión atmosférica y la presión de vapor como unidades de milímetro de mercurio, debemos transformarlas a unas unidades en las que debamos conocer para trabajar más fácilmente en las ecuaciones. En este caso transformamos a kilogramos por metro cuadrado y respectivamente lo transformamos en la altura de expresión por unidad de masa. Es decir, obtendríamos que la altura de presión atmosférica será de 10,04 metros y la altura de presión de vapor será de 0,43 metros. Bien, en estas condiciones recordemos que ya conocíamos la altura neta requerida de la bomba. Pues ahora necesitamos conocer la altura neta disponible. La altura neta disponible corresponde a la altura de presión atmosférica menos la suma del trinomio que corresponde a la altura geométrica de aspiración, la altura de presión de vapor y las pérdidas de carga en la aspiración. Estas últimas se pueden interpretar como un parámetro K multiplicado por el caudal al cuadrado. Y estas mismas pérdidas de carga se resuelven por la ecuación de Darcy-Weisbach mediante el parámetro beta para la primera tubería. Entonces obtenemos que el parámetro K equivale a 64,57 y las pérdidas de carga en la aspiración serán 64,57 por el caudal al cuadrado. En este caso, y teniendo ya todos los valores, resolvemos la función y obtenemos que la altura neta disponible será 6,61 menos 64,57 por el caudal al cuadrado. En estas condiciones obtendremos que el máximo caudal que se puede bombear será el punto donde se iguale la altura neta disponible y la altura neta requerida. Sin embargo, si igualamos estas dos funciones obtendremos el caudal, pero no se podría garantizar que no cavita, es decir, estaría en un punto tal que se iniciaría la cavitación, pero si aumentamos un poco el requerido,
aumentaríamos la seguridad. En consecuencia, el enunciado nos decía que teníamos que tener un resguardo de 1 metro. En consecuencia, le sumamos ese metro a la altura neta requerida. Ahora sí, resolvemos la ecuación y obtenemos dos valores. Un primer valor que es negativo y en consecuencia un caudal negativo no tiene sentido, y un segundo valor que será la solución del problema. En las curvas podemos ver el punto de corte, primero con la altura neta disponible con respecto a la altura neta requerida y a la altura neta requerida cuando se les da un resguardo, en este caso de 1 metro. El apartado B nos pedía calcular el eje de la bomba, la altura del eje de la bomba para bombear el máximo caudal con un resguardo de 0,5 metros. Bien, en estas condiciones lo primero que debemos saber es la curva resistente de la tubería, que será la altura geométrica más las pérdidas de carga de la bomba, que recordemos que las habíamos calculado en el apartado anterior, más la pérdida de carga de la tubería. En estas condiciones y sabiendo todos los datos, obtenemos la curva 47,50 más 223,27 por el caudal al cuadrado. Si representamos la curva resistente de la tubería y la curva característica de la bomba, observamos un punto de corte que está entre 0,15 y 0,2, más cerca de 0,2 que de 0,15. Entonces vamos a solucionar la ecuación, las igualamos y obtenemos una solución en la que de nuevo hay un caudal negativo que no tiene sentido y otro caudal que será nuestro valor máximo que se puede bombear. Bien, conociendo el valor máximo del caudal y conociendo la ecuación de la altura neta requerida, podemos obtener la altura de aspiración, que en este caso es 5,62 metros. Pero de nuevo, a esta altura no se podía garantizar del todo que no se produjera cavitación y en consecuencia se nos pide que pongamos un resguardo de 0,5 metros. Aplicándolo obtenemos una nueva altura de aspiración de 6,12 metros. Conocida por tanto el valor de altura neta requerida, debemos obtener la altura neta disponible. Si recordamos que teníamos del apartado anterior la altura de presión atmosférica, la altura de presión de vapor y el valor K de las pérdidas de carga en la aspiración, lo único que no conocemos será el parámetro H sub A, que era la altura del eje de la bomba con respecto al plano de referencia, que era la superficie libre del depósito 1. Si dejamos esto como valor de incógnita y resolvemos lo siguiente, obtenemos que la altura neta disponible será 7,49 menos la altura. Y si bien conocemos que debemos hacer que estos valores sean parejos, los igualamos. La altura neta requerida más su valor más el resguardo que se nos había pedido y el valor de altura neta disponible, obteniendo por tanto una altura de 1,37 metros. Si bien el depósito inferior estaba a una altura de 40, el eje de la bomba se encontrará ahora a 41,37 metros. Por tanto, podríamos garantizar que en estas condiciones no existiría cavitación y se tendría un resguardo de 0,5 metros. Finalmente, se presenta la solución del apartado B, en el que se dispone el caudal máximo de 0,181 metros cúbicos por segundo y una altura del eje de la bomba de 1,37 metros respecto al nivel de referencia superficie libre del depósito 1. Muchas gracias.